Perfecto. Bueno, un poco aquí la idea es, yo le decía a Pedro, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, un poco la idea es poder platicar a ustedes sobre algo de lo que hemos venido trabajando. ¿Ya se ve, Pedro? Ya. Ya, sí, ahí se ve. Perfecto. Un poco la idea es venir trabajando, platicarles con ustedes y hacer una serie de propuestas, sobre todo ahora que acaba de pasar el Día Mundial del Autismo, que fue el 2 de abril, y un poco las propuestas que hemos venido trabajando sobre las diferencias con el lenguaje, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto que es autismo y trastornos del lenguaje y la frontera que se puede dar entre unos y otros, ¿no? Que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos ahorita. Les quiero pedir que por favor quiten sus audios todos, por favor. Estoy aquí. Gracias. A ver si los puedo. Bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, hablar un poco acerca de el espectro del autismo, ¿no? Que es muy interesante cómo, bueno, había varios términos, ¿no? En general que se habían utilizado desde hace varios años para hablar sobre el autismo, y uno era el trastorno generalizado del desarrollo, que se utilizaba prácticamente como un igual que el espectro del autismo. Sin embargo, como lo vamos a ver desde mayo del 2013 por la Academia Americana de Psiquiatría, se hacen los cambios. Perdón, yo no sé. Aquí está. Entonces, el trastorno del espectro autista, ¿no? Hoy se sigue sabiendo finalmente, o se piensa, la hipótesis que es que hay una alteración en el funcionamiento de varios neurotransmisores y que esto lo que afecta es la conectividad de los circuitos a nivel neuronal, sin que todavía se pueda establecer con precisión cuál es el efecto, ¿no? Preciso que provoca el fenómeno del autismo, que habrá que entender que el fenómeno del espectro del autismo tiene una gran diversidad de manifestaciones, pero que no necesariamente se basan dentro del problema del lenguaje, sino es más bien del problema de comunicación. Y esto es muy interesante porque es así como podemos ver y se manifiesta, y ustedes seguramente lo ven, que hay niños que tienen o están dentro del espectro autista, pero sí pueden tener lenguaje, no necesariamente tienen una manifestación dentro del espectro del lenguaje. Y estos son normalmente los síntomas medulares, que es la falta de lenguaje dentro de la comunicación, y que esto genera un proceso, un impacto social. Y la otra, que son los tres grupos principales, son las estereotipias o estos movimientos repetitivos no funcionales, que no necesariamente todos los movimientos estereotipados que se ven dentro del espectro autista tienen que ser considerados como parte del autismo. Los movimientos estereotipados, al igual que los trastornos sensoriales, como ahorita vamos a ver, son parte de un proceso, ¿no? Que se está dando. Denme un minuto. Entonces, vamos a tratar de ver, y aquí les traía yo algunos, espero que se vean los videos, ¿no? Por ejemplo, es una niña. Cuando uno trata de evaluar pacientes que tienen problemas de lenguaje, se fija en la niña, sí fija la mirada, es una niña que sí atiende, aunque no ha logrado desarrollar un lenguaje articulado, pero sí está teniendo
Entonces, esta niña, por ejemplo, que había sido diagnosticada con autismo, más bien es una niña que tiene un trastorno dentro del desarrollo del lenguaje. Es muy interesante porque también la gran mayoría de los chicos que tienen o están dentro del espectro autista, la gran mayoría son hombres. Sigue siendo una enfermedad básicamente de hombres y no se ve tanto en mujeres. Incluso una de las enfermedades como más típicas que se había descrito en mujeres, que era el síndrome de Rett, ya desde 2013 ya no está dentro del espectro autista y ahora ya se considera como una enfermedad degenerativa que suele tener algunas manifestaciones o síntomas similares al espectro autista, pero no se encuentra dentro de esto. Probablemente los movimientos estereotipados más frecuentes puedan ser estos. Los van a ver. Vean estos movimientos que son movimientos repetitivos, que no necesariamente son de las manos, que siempre se consideran de las manos. Y es un movimiento poco funcional. Y esa es la ecolalia, si ustedes se fijan. Tiene un lenguaje que es un lenguaje no funcional. Y el movimiento de la cabeza repetitivo, que este se mantiene y se sostiene independientemente de los estímulos que estén teniendo, ¿no? O este movimiento, por ejemplo, también, que a veces es muy característico. Ahorita se va a prender el video, donde el movimiento de las manos es un movimiento repetitivo. Perdón, de repente se traban los videos un poco. Pero es muy interesante porque normalmente cuando uno ve movimientos estereotipados, casi inmediatamente hace el diagnóstico de autismo. Y aquí lo más importante es poder evidenciar que el movimiento del autismo, el movimiento de las estereotipias, no tiene que ser necesariamente el aleteo, sino es este movimiento, vean, repetitivo, poco funcional. Entonces, es muy interesante porque este aleteo que se ve o de repente el movimiento de aplaudir de las manos, a veces corresponde más o lo vemos más en pacientes que tienen problemas de regularización o de organización motriz y no necesariamente este movimiento repetitivo que puede durar varios minutos y que no tiene una funcionalidad específica. Ahora, es interesante otra vez porque este movimiento se puede dar también, vean, este es a veces el movimiento de las manos muy característico, que a diferencia de lo que puede pasar en una manía o en un tic, es un movimiento que no es rítmico, es un movimiento arrítmico que de repente cambia en velocidad y en intensidad. Y este es uno de los 3 síntomas que se tiene que estar viendo dentro de las características. Otro es de repente el movimiento, la búsqueda sensorial que buscan los pacientes de manera muy continua. Y otra característica que son de los primeros síntomas que se ha descrito por la CDC en el autismo es que no responden a su nombre o no responden a los estímulos de manera adecuada. Y evidentemente, pues los movimientos de agitación psicomotriz que se suelen ver de manera característica en pacientes a veces un poco más grandes, que son estos movimientos de autoestimulación
que fueron descritos, ¿no? Desde 1943 por Eric, por Eric Kanner, ¿no? Y cómo el doctor Kanner describió este ensimismamiento, que fue lo que lo llevó a llamarlo autismo, y que el paciente puede estar en este ensimismamiento, que hoy mucha gente dice que puede tener parte de una gran búsqueda sensorial. Ahora, algo muy interesante, si se fijan, en la mayoría de los pacientes con síntomas bastante severos dentro del fenómeno del autismo, como es este movimiento de autoestimulación tan importante, es que la gran mayoría, y hoy se considera que la gran mayoría de los pacientes dentro del espectro autista, al tener un problema de comunicación, generan un problema de aprendizaje, y por lo tanto la gran mayoría de los pacientes dentro del espectro autista tienen una deficiencia intelectual, o se acompaña de una deficiencia intelectual. No, entonces deben de tener estos tres síntomas principales: la parte social, ¿no? Donde no presta atención, no está imitando, no tiene un juego social, tiene un problema de lenguaje, o si tiene un lenguaje articulado, no es un lenguaje funcional y no es un lenguaje que lo pueda llevar a poder establecer desarrollos adecuados. Y estos movimientos, como decíamos, repetitivos, con conductas muy perseverantes, donde en general se mantienen con gustos muy específicos. Ahora, todo esto es muy interesante porque tenemos que tener estos síntomas, evidentemente, con un deterioro donde se observa desde los 12 meses. El CDC incluso ha dicho que la falta de seguimiento visual puede ser uno de los primeros síntomas dentro del espectro autista, que se puede dar desde los 8 meses de vida, que tiene que estar afectando el proceso. Ahora, nosotros, si les voy a presentar un consenso que hicimos latinoamericano sobre problemas de lenguaje, en realidad cuando uno empieza a estudiar y ver cuál es el mejor momento para poder hacer el diagnóstico de autismo, en realidad no existe. No hay como un consenso. El consenso latinoamericano que nosotros hicimos estandarizó que para poder hacer un diagnóstico preciso de autismo, o ya un diagnóstico definitivo del espectro autista, lo mejor es considerarlo a partir de los 4 años. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda establecer desde mucho antes un niño que puede estar con un riesgo de tener un problema dentro del espectro autista, y que esto puede favorecer iniciar un proceso terapéutico previo, iniciar un proceso terapéutico temprano, y ver qué tanto este niño va a seguir en su trayectoria hacia un trastorno del espectro autista, o más bien estaba dentro de algo que hoy se conoce, que es el diagnóstico diferencial que se hizo con trastornos pragmáticos sociales del lenguaje, que eso es muy importante. Y eso fue lo que publicó el 2013 el Manual de Diagnóstico y Estadística del DSM-5, donde interesantemente el DSM-5 antes se hablaba de 5 fenómenos que estaban dentro del autismo. Como les decía, parte de esto era el síndrome de Kanner, ¿no? Que era el autismo clásico, que ese permaneció y básicamente es el que se mantuvo dentro del autismo. Se quita el síndrome de Rett, donde ya se conoce la degeneración que tienen estos pacientes y pasa a ser parte de un problema del desarrollo degenerativo. Se quita el síndrome de Haller, que se llamaba como trastorno desintegrativo de la infancia, y que más bien se mueve hacia el proceso de trastornos sensoriales, que es muy interesante, y desaparece el síndrome de Asperger, ¿no? Y esto ha sido también algo muy interesante, porque en el momento en que desaparece el síndrome de Asperger, ellos dividen básicamente en trastorno del espectro autista y trastornos pragmáticos del lenguaje. Y en ese momento existe este vacío que no todos aceptan, que ya exista o no, o si existe, o se puede hacer diagnóstico no de Asperger. Y es muy interesante porque es que pasó con todos estos pacientes que tenían Asperger, y si hoy pues resulta que ya no tenían Asperger, yo ahora tengo que decir que tiene o autismo, o que tiene un problema de lenguaje, o que finalmente no tiene nada, ¿no? Es muy importante porque decíamos, los problemas de lenguaje tienen que tener una repercusión en su función de comunicación, y de esta manera podemos ver pacientes con autismo que tienen problemas de lenguaje, o niños con autismo que no tienen lenguaje. Es muy interesante la alteración del juego funcional.
tiene que tener la parte social un impacto en todas las áreas y momentos del individuo. Probablemente la pandemia, algo de lo que vimos en la pandemia fue que se desarrolló y que impactó muchísimo dentro de el proceso de socialización de los niños, y es un fenómeno de la pandemia, pero que no necesariamente tiene que ver con un problema o un fenómeno de autismo. Las estereotipias, eso es bien importante cuando vean niños con estereotipias, sobre todo estos niños que hacen estereotipias cuando se emocionan, cuando están viendo la caricatura y de repente aplauden, no necesariamente estereotipias igual a autismo. Acuérdense que tiene que tener los otros dos componentes, que es un impacto muy importante en la comunicación y un fenómeno social. Normalmente, en la gran mayoría, el CI es bajo y eso es muy entendible entender cuando estoy teniendo una repercusión del fenómeno social. También hay que decir que esto no todo mundo lo avala, ¿no? Y hay muchas personas que lo dividen incluso en espectro del autista de alto funcionamiento y de bajo funcionamiento, de alto rendimiento y de bajo rendimiento, pero en términos generales a nivel mundial, la gran mayoría se considera que los niños que tienen o están dentro del espectro de autismo tienen un problema de coeficiente intelectual bajo. Esto es lo que decíamos muy interesante, la gran mayoría son varones, es rarísimo observar el fenómeno en niñas y por lo tanto, si yo tengo una niña que está teniendo dificultades dentro de los procesos de comunicación, dentro de los procesos de socialización, es mucho más importante buscar otras alteraciones o problemas neurológicos, degenerativos, metabólicos, que poder insertarlo inmediatamente dentro de una parte del espectro del autismo. Y esto es muy interesante, sobre todo por los fenómenos pronósticos que pueden provocar. Y algo que también es muy interesante es que hay que entender que estos son los síntomas principales y que asociado a esto hay una gran cantidad de comorbilidades que son síntomas acompañantes del espectro autista, que no son parte del espectro, sino son parte de algo que se ha llamado síntomas comunales. Esto es, que son comunes en la gran mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, que lo puedo ver en trastornos por déficit de atención, en trastornos de la coordinación motriz, en niños que están teniendo problemas del desarrollo por desórdenes ambientales como estresores de divorcio de los padres, y que normalmente ahí vienen lo que son los problemas sensoriales, recordando que los trastornos de la regulación sensorial tienen que ver con las dificultades que tienen en los 5 órganos de los sentidos, que normalmente estos niños suelen tener grandes dificultades dentro de, se vuelven muy selectivos para lo que comen, y que es muy interesante cómo hay niños que puede ser por textura, por color, o por sabor, o por olor, y que a veces también se acompañan de esto que tiene que ver con una hipersensibilidad a los sonidos, o una hipersensibilidad cuando les tocan el pelo, por ejemplo, que les van a cortar, pero no necesariamente el hecho de tener un trastorno sensorial quiere decir que el niño tenga autismo, o no necesariamente tener un trastorno de sueño donde no duermen, no consiguen el sueño, se despiertan frecuentemente en la noche, quiere decir que tenga autismo, o un niño que tiene problemas de la coordinación motriz también se pueden ver asociados. Pueden tener, por ejemplo, y es muy común tener niños que están dentro del espectro autista y que tienen comórbido un trastorno por déficit de atención. Y el identificar toda esta serie de comorbilidades y síntomas comunales en cada uno de los pacientes del espectro autista ayuda muchísimo a poder identificar cuáles van a ser las mejores estrategias, tanto terapéuticas como farmacológicas, que puedo ofrecer. Y es por eso que se vuelve tan difícil el proceso, ¿no? Pero es súper interesante lo que vamos viendo. Ahora, dentro de los estudios, ¿sirven o no sirven? Bueno, en realidad, el electroencefalograma, que es como uno de los marcadores que más se utilizan en la gran mayoría de los pacientes, pues no tiene ninguna relación ni hace diagnóstico de autismo. Hace como en los años 80 se empezó a observar que en general, las anormalidades que se pueden ver en un electroencefalograma en población normal se consideran que están dentro del 8% de la población. O sea, el 8% de la población normal puede tener algunas descargas anormales con espigas, con puntas, sin que necesariamente tengan una representación sintomatológica o fenomenológica. Lo que se vio en el autismo es que esto se puede incrementar hasta un 15%, algunos hablan de un 20% de anormalidades en el electro. Y entonces dijimos, ya lo hicimos, empezó a dar tratamiento con antiepilépticos y la realidad es que no se mejoró en nada.
Entonces, hoy el electroencefalograma sigue sin ser una herramienta que sirva para hacer diagnóstico de autismo. Sí me puede servir para poder hacer un diagnóstico diferencial porque hay algunos trastornos o algunos síndromes epilépticos que cursan con autismo o algunos síndromes epilépticos que por la severidad que tiene pueden dar algo que se llama encefalopatía epiléptica y dar algunos de los síntomas del espectro autista sin que sea el espectro y resolviendo el tema de la epilepsia, se resuelven esos síntomas, pero definitivamente no. En la imagen sigue sin haber una evidencia de alteraciones en la resonancia magnética de cráneo. En realidad se sigue tomando, y aquí hay una controversia también, porque para fines prácticos del DSM-5, y eso es algo que se diferenció con el DSM-4, es si yo tengo un paciente que tiene una causa o un origen de su problema, esto es, si yo encuentro una displasia cortical, una malformación cerebral, definitivamente este paciente puede estar teniendo una displasia, un retraso global del desarrollo, una epilepsia asociada con síntomas comunales que parecen al autismo, pero no hacer el diagnóstico de autismo. Y esto básicamente tiene que ver con los factores pronósticos y con los tratamientos que se pueden observar. Y dentro de los genes, básicamente en varones sabemos que hay algunos síndromes genéticos que se asocian con esto, específicamente el síndrome de X frágil, algunas canalopatías o defectos, sobre todo en el cromosoma 6, en los defectos de sodio, también se pueden ver con esto. Y la verdad es que cada vez sirve menos hacer un cariotipo periférico y hoy ya hay estos paneles genéticos que pueden descartar hasta cerca de 300 genes asociados con el autismo, que al final solamente es poder tener como una representación y un estudio que me permite establecer si vale la pena o no vale la pena tener como la causa y el origen diagnóstico. Entonces, para fines prácticos, los estudios que se tienen que hacer en un paciente dependen de la comorbilidad o dependen del historial, pero no para hacer diagnóstico. Algo interesante es que mucha gente está aplicando el M-Chat y hay que considerar que el M-Chat que se puede aplicar desde los primeros meses de vida tiene más que ver con una relación específica en un tamizaje de la población, pero no necesariamente hace el diagnóstico. Y la aplicación del CARS, ¿no? Y del ADR tiene que tener un cierto entrenamiento para poderse aplicar y que al final en niños menores o alrededor de los 2 años de vida pueden dar muchos falsos positivos. Entonces, siempre vale la pena establecer valoraciones que me hablen del proceso del desarrollo, establecer cómo está. Y algunas de las procesos o propuestas del consenso es que una vez que identifico un niño que puede estar en riesgo de estar dentro del espectro autista, a menos de que esté muy evidente el espectro, es empezar a trabajarlo y sobre ese sentido poder hacer un seguimiento e ir viendo cuál va siendo la evolución de los síntomas. A veces es muy difícil explicar a los papás y a veces hay una gran presión por parte de los médicos, del pediatra, del médico familiar, de la psicóloga, del terapeuta, por tratar de hacer el diagnóstico. Nosotros consideramos que a veces es importante decir, no urge el diagnóstico, sí urge la intervención. Las intervenciones se pueden ir dividiendo dependiendo del impacto más importante que tenga el paciente y sobre eso poderlo trabajar. Y sobre todo porque no existe aún un tratamiento específico asociado. Aquí ya saben ustedes que el tratamiento es multimodal, esto es por los síntomas pivote y los síntomas comórbidos comunales que son múltiples, evidentemente se puede hablar de muchas cosas. Hablando básicamente de tratamiento farmacológico, probablemente lo que más se ha utilizado y lo que más evidencia hay a nivel mundial es tanto la risperidona como el aripiprazol, pero eso no quiere decir que estos quiten los síntomas pivote, sino que modulan algunas de las conductas. Es muy interesante cuando yo evalúo los estándares tanto para tratamientos farmacológicos como para tratamientos terapéuticos. Si evalúo específicamente sobre síntomas pivotes del autismo, prácticamente ninguno ha demostrado tener realmente un impacto positivo y de curación sobre este fenómeno. Lo que hacen es una modulación, es mejorar el fenómeno y la complejidad de cómo se va a ir adaptando, cómo va a ir compensando. Dentro de los tratamientos terapéuticos, ustedes han de haber oído todos estos, ¿no? Denver, ABA, RDI, Mindfulness, tratamientos ocupacionales. Es interesante porque
Dentro de esto, ¿no? Hay tratamientos que son entrenamientos, como es ABA, ¿no? Que es un entrenamiento del individuo, pero que no, lo que hace es que el individuo puede entrenarse para hacer una serie de conductas, pero no necesariamente hablamos sobre una modificación de la flexibilidad cognitiva, que es uno de los procesos más importantes y que probablemente RDI trabaje bastante bien. Los tratamientos alternativos son múltiples, no hay muchísimos. Y, por ejemplo, esto de la dieta, pues me imagino que todos ustedes, es una gran controversia. Tendremos que tener una plática específica de dietas. Algo de lo, o sea, a nivel de estudios sobre síntomas pivote, las dietas no han tenido un impacto importante, pero sí hay que decir que algunos chicos con dietas, sobre todo dietas muy restrictivas, se ve una mejoría, sobre todo a veces en irritabilidad y un poco en fenómenos de agitación psicomotriz, ¿no? Y bueno, esto se los puse porque hay de todos, desde los tacos, el cannabis, los omegas, de todo, ¿no? El que esté más pegado a papá y finalmente ninguno de estos ha demostrado un impacto positivo sobre el fenómeno. Y así es el autismo, ¿no? Es este proceso de subidas y bajadas donde de repente el paciente tiene una cierta mejoría, se pone uno muy contento, luego se pierden las mejorías. La mayoría de nosotros que ya tenemos un tiempo trabajando con estos niños, es muy interesante cómo pues estos pacientes uno los va viendo a través del tiempo y los fenómenos o los síntomas pivotales no se modifican, de repente logran hacer algunas cosas, de repente tienen un poco más de comunicación, pero al final siguen teniendo una gran dificultad en el fenómeno específico de, eh, sobre todo este fenómeno específico de flexibilidad cognitiva. Y esto hace desafortunadamente que los pacientes, bueno, busquen cualquier cantidad de tratamientos alternativos que nosotros seguimos sugiriendo que en general, pues mientras no tengan o no los expongan a ninguna situación tóxica o lo que sea, es muy importante. Ahora, me quiero ir muy rápido porque al final todo esto tiene que ver con lenguaje y parte del lenguaje, del desarrollo del lenguaje que se desarrolló hace muchísimos años y que para Ardila, en paz descanse, ¿no? Que murió el año pasado, presa del COVID, que eran los principales psicólogos colombianos que estudió el lenguaje, él decía que este parteaguas en el desarrollo del ser humano tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y que hay múltiples situaciones que empiezan a favorecer el desarrollo del lenguaje, pero al final lo importante es, uno es cómo codifico y decodifico toda esta serie de sonidos que tengo, que se llaman fonemas, y cómo al final voy estableciendo este fenómeno donde lo que dijo la otra persona en este código de fonemas, lo tengo que decodificar de la misma manera para poder establecer este concepto. Y esto es muy interesante porque cuando vemos lo que es el lenguaje, pues tenemos que empezar desde el fonema hasta todo el proceso que se va dando y llegar finalmente a este nivel sintáctico, ¿no? Y de un fenómeno semántico, donde ya le tengo que ir dando la complejidad y donde una misma palabra o esta serie de uniones de fonemas y que se unen formando palabras y oraciones puede tener significados tan diferentes. Y a veces es bien difícil cuando uno trata de establecer en dónde se encuentra nuestro niño, sobre todo el que está teniendo dificultades importantes. Y así puede ser que de repente yo pueda tener un problema en el contenido, que esto es algo muy interesante, que se da en pacientes con autismo donde no están entendiendo el fenómeno que estamos teniendo, o este fenómeno paralingüístico, ¿no? Donde ya es un fenómeno más común y es algo que hemos ido viendo mucho en la pandemia, cómo los niños, aunque están con su madre y esto ha ayudado a mejorar articulaciones, han tenido un impacto importante sobre los fenómenos paralingüísticos y los no lingüísticos, que es todo este fenómeno de lo que puedo interpretar o no con el lenguaje que estoy generando. Y evidentemente el fenómeno metalingüístico que tiene que ver en cómo yo voy procesando y analizando lo que estoy diciendo y sobre eso debería de ir haciendo una modificación de mi discurso. Y es algo que probablemente cada vez vemos más en adolescentes y que se ha dicho que el fenómeno de los videojuegos y de ver tantas series, de estar tan metido eliminando el proceso de la lectura, ha tenido un impacto muy interesante en cómo los chicos han dejado de estar observando
todo el proceso del lenguaje y cómo pueden interpretar o generar este proceso. Y también esto que es muy interesante, ¿no? Que de repente, y por eso se ha establecido tratar de mover un poco el diagnóstico de autismo, esto que se llaman los late talkers, que son estos niños que pueden tener dificultades atípicas en el desarrollo del lenguaje, que antes decían ese niño que va a hablar a los 5 o 6 años, y que ahora desafortunadamente de repente por que se han acelerado los procesos eh, dentro del kinder, ¿no? Donde a los 4 años ya en primero de kinder están empezando con fenómenos de lectoescritura y de repente hay un apresuramiento en cómo tengo que ir o no estableciendo este proceso, ¿no? Y fíjense qué interesante este estudio, ¿no? Donde muchos de los pacientes que habían sido diagnosticados con TEA al final van mejorando en los síntomas a lo largo de los años. Nosotros hicimos este consenso latinoamericano hace ya, va a cumplir 3 años, donde tratamos de establecer esto, que ya está publicado en la Clínica Las Condes y tiene el artículo Pedro, y se los puedo compartir para que lo lean, salió publicado en enero de este año. Sobre lo que tratamos de hacer es tratar de determinar perfectamente en el idioma español cómo deberíamos de hacer los diagnósticos y sobre todo por esta prevalencia del TEA, ¿no? Que sigue habiendo una gran controversia y que de repente, por ejemplo, podemos ver trastornos del espectro autista que eran mucho más frecuentes que trastornos del lenguaje. Entonces, si pensamos que el lenguaje es un fenómeno que se da desde los primeros meses y que se va a ir consolidando a lo largo de los primeros 6 años, pues sería muy entendible y es, yo lo veo así, no es muy lógico pensar que es mucho más frecuente que veamos una gran cantidad de problemas en esta consolidación del lenguaje que no necesariamente tienen que ver con procesos o fenómenos dentro del espectro autista. Y que esto es muy importante porque son los niños que empezando a captándolos o cachándolos de manera muy temprana, trabajándolos de manera muy temprana, podemos tratar y mejorar esta evolución y este síntoma que se va teniendo. Muchas veces se hablaba de que deberíamos de aguantar el proceso de desarrollo del lenguaje y poder empezar a ver o discutir si el niño tenía problemas a partir de los 3 años de edad. Y probablemente hoy lo que estamos tratando de favorecer es que si un niño entre los 18 y 24 meses no está logrando tener el desarrollo del lenguaje esperado para la edad, podamos poder empezar a hacer intervenciones muy tempranas. Esto con la finalidad de poder consolidar más rápido los fenómenos, ¿no? Y esto, se los voy a poner, yo sé que hay muchas cosas que discutir, pero algo que es muy interesante, por ejemplo, es que el desarrollo motor y el lenguaje se encuentran muy interconectados. También, y yo no sé la experiencia que tengan ustedes, ¿no? La gran mayoría de ustedes que ven, por ejemplo, niños prematuros. Hoy sabemos que la cantidad de niños prematuros que nacen se ha incrementado y es interesante porque los niños prematuros suelen tener más problemas dentro del desarrollo motriz. Y este problema dentro del desarrollo motriz que va dificultando la consolidación de los íconos del desarrollo que tiene que ver con el sostén cefálico, con el cómo se sientan, cómo gatan y cómo caminan. También no hay como, no he visto yo en general un consenso bien establecido, pero normalmente consideramos que hacia los 2 años de edad el prematuro debería de haber alcanzado y consolidado las habilidades de un niño de término. Y entonces es importante porque si me desfaso en la consolidación de los procesos motrices, esto tiene que ver con impacto sobre todo en el trabajo cerebeloso y esto va a tener un impacto sobre la coordinación y modulación de los 80 músculos de la cavidad oromandibular que al final es muy importante para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en los diagnósticos del desarrollo del lenguaje, esto es muy importante, no requieren una discrepancia entre la habilidad verbal y la no verbal, o sea que el niño puede tener un proceso de comunicación muy bueno, pero finalmente no habla y eso es muy, muy importante. Y esto que decíamos que el M-Chat se puede aplicar entre los 18 y 24 meses, pero no es un diagnóstico, sino nada más es para tratar de establecer esto. Me voy a ir rápido aquí. Algo que nosotros propusimos en el consenso es valorar el alto, mediano o bajo riesgo y sobre eso poder establecer lo que tengo que hacer. Y si este niño entra dentro de los riesgos de trastornos de la comunicación o si este niño entra dentro de los riesgos del lenguaje. Y sobre todo para poder establecer procesos muy tempranos terapéuticos y, por ejemplo, algo de lo que es muy importante, si tengo un niño prematuro, tengo un niño con problemas motrices que está teniendo problemas de lenguaje,
si lo envío a una terapia de lenguaje y no hago un trabajo motriz o sensorial, me va a costar mucho más trabajo poder lograr desarrollar el fenómeno del lenguaje y me voy a tardar más. Es por eso que es tan importante evaluar estas dos funciones para poder establecer los mejores patrones. Algo de lo que nos ha ayudado mucho a entender el fenómeno son las resonancias magnéticas funcionales, y eso es algo de lo que nosotros publicamos hace algunos años, donde publicamos las primeras tractografías o el primer mapa de tractografía, sobre todo en el área de Guernica y de Broca, de niños mexicanos, para poder empezar a establecer como un patrón de interconexiones neuronales funcionales normales en niños mexicanos, y que después esto se pueda ampliar para empezar a buscar las alteraciones de la trayectoria, sobre todo en niños con trastornos del lenguaje, con trastornos del espectro autista, y que esto también me ayudara a hacer un seguimiento específico en ver cómo se están dando las interconexiones y las activaciones de diferentes zonas neuronales, ¿no? Y así poder entender, como vemos en esta gráfica, que esta interconexión me va a ir llevando desde edades muy tempranas a la manifestación más tardía del fenómeno. Entonces, estas interconexiones que pueden tener alteraciones desde el primero o segundo año de vida, me va a empezar a dar manifestaciones en la etapa del preescolar sobre alteraciones como TDA o sobre otras alteraciones, y más entendiendo la conectividad, ¿no? Y bueno, todo esto que tiene que ver sobre los periodos críticos contra los periodos sensibles, y entendiendo mucho que los periodos críticos, sobre todo en el lenguaje, tienen que ver desde el proceso intrauterino, recordando que uno de los primeros sentidos que se desarrolla y que se establece es el auditivo, que esto favorece el desarrollo que tiene con la madre, la interconexión que va dando la madre, luego el tema del seno materno, y al final las situaciones motoras que se van dando. Por lo tanto, es muy importante entender esto que se está dando como la moderación del ambiente intrauterino, la del ambiente externo y los genes, y esto es lo que se llama el fenómeno epigenético, y que nosotros le hemos llamado Moneram. Es una propuesta de una hipótesis que estamos desarrollando, se llama modificación neuronal adquirida múltiple, en cómo las modificaciones que se dan ambientales van teniendo un moldeamiento y un fenómeno epigenético, que creemos que hay múltiples variables que han impactado sobre las alteraciones en el desarrollo del lenguaje, y que es muy importante. También les voy a compartir esto que vimos sobre la conectividad del lenguaje y cómo tiene que ver no solo con la activación específica del área de Wernicke y de Broca, sino con las otras interconexiones. Y un área muy importante que esté interconectada tiene que ver con las áreas amigdalinas de los procesos emocionales. Y es por eso que creemos que durante la pandemia se han disparado fenómenos muy importantes en ese sentido. Y este es un trabajo que hicimos con Anatere hace ya un año y medio, donde le hicimos una tractografía y estuvimos haciendo tractografías en pacientes con autismo. Y nada más, si ustedes pueden ver en la imagen que está en la parte inferior, es muy interesante. Si yo la comparo contra esta imagen, vean la interconexión que tiene un niño con un lenguaje normal y un niño con un problema del autismo. Vean cómo hay una falta de interconectividad con toda la región de la corteza, no solo de la corteza del lenguaje, sino con la corteza frontal y con la corteza temporal, lo cual se vuelve muy importante, porque entonces entendemos que el fenómeno de autismo no solo es un problema de un impacto a nivel del lenguaje, sino del desarrollo de funciones cognitivas, y que por lo tanto lo tenemos que estar trabajando, ¿no? Esto es parte de lo que hemos venido haciendo y trabajando nosotros en Divaga. Y bueno, no me voy a tardar más. Acabamos de publicar también esto en la Sociedad Mexicana de Neurología, y que también lo podemos compartir. Es gratuito este atlas tractográfico, donde describimos el desarrollo de los diferentes síntomas, y ya podemos ir viendo cómo se van estableciendo estos tractos a nivel internacional. Y vean aquí qué interesante está la comparativa entre un niño que tiene un problema del lenguaje en la parte inferior, y en la parte superior, niños que tienen contractografías y resonancias funcionales, están dentro del espectro autista. Y es impactante ver la falta de interconectividad y de desarrollo de estas conexiones, sobre todo en las regiones frontales, que es muy interesante, y que esto tiene que ver con las implicaciones no solo, como decíamos, del lenguaje, sino del desarrollo cognitivo. Y por lo tanto, las terapias en niños con autismo tienen que ir más allá de tratar de estimular nada más el lenguaje, sino establecer y estimular todos los procesos cognitivos. Entonces,
Recordar, ¿no? Los trastornos generales del desarrollo son problemas del neurodesarrollo y aquí están insertos los del espectro autista. No todos los problemas de lenguaje son autismo, no todos los problemas de socialización son problemas de autismo y no todas las estereotipias son autismo. Se tiene que evaluar el desarrollo cognitivo, eso es súper importante, y poder establecer patrones terapéuticos tempranos para poder ayudar en el desarrollo de los niños. Y quisiera parar aquí, Pedro, si estás de acuerdo, para que nos queden 10 minutos para poder conocer sus experiencias, ustedes qué piensan sobre esto, si tienen alguna pregunta, Sí, con todo perfecto. gusto. De Y volver a hecho, agradecerte, Pedro, doctor, por la no, oportunidad. gracias. Gracias a ti, Lalo. Creo que está muy buena la plática y creo que sí, hay varias preguntas. Empezamos con el doctor Sion Farca, que tiene una pregunta ahí desde la mitad de la sesión. Tiene una o dos preguntas por ahí. Sion. Sí, gracias. Preguntaba por ahí, si había tendencia en el género masculino, femenino, por el hecho de que hay esa tendencia, sigue un género, ¿no? ¿Hay algún estudio? Ya lo contestaste, ¿no? Las tractografías, ¿no? Los estudios de resonancia magnética nuclear funcional. Ahora, dime, por favor, ¿hay alguna mejoría en las tractografías con tratamiento con risperidona? La verdad es que no hemos podido empezar el estudio porque íbamos terminando estos estudios más o menos en enero del año pasado. Y entonces íbamos a empezar a dar el tratamiento y el seguimiento en la resonancia funcional, pero se vino la pandemia y ya. Entonces, no lo sé. Nosotros ya hicimos el estudio, es muy interesante, ya hicimos este estudio, también está publicado en PLOS ONE, donde vimos a un año de tratamiento con tractografías en pacientes con trastornos por déficit de atención, que sí hay una mejoría con el tratamiento farmacológico con metilfenidato, pero en realidad en autismo no lo hemos visto. Ahora, yo creo que sí debería de haber una mejoría. Lo que no sé es dónde va a existir esta mejoría, porque en los estudios clínicos que no se han hecho con estudios paraclínicos de seguimiento, en realidad la risperidona, el aripiprazol, mejoran la sintomatología, pero no modifican los síntomas cardinales. Entonces, por eso se sigue estudiando y evaluando, bueno, que a lo mejor esto tiene que ver con, probablemente hay otro fenómeno que está ahí impactando y que no solamente es un fenómeno de neurotransmisores, sino que a lo mejor tiene que ver, algunos están proponiendo, y esa es una de las hipótesis también muy fuertes, que hay este proceso inflamatorio que han propuesto que tiene que ver desde el intestino o que pueda haber como una manifestación de un fenómeno autoinmune. Yo espero que ya estabilizándose la pandemia podamos restablecer nuestro seguimiento de pacientes y los pueda contestar en un año y medio. ¿Qué ha habido en relación con este confinamiento, tratando de relacionarlo madres con los hijos o familia con los hijos con el confinamiento, Eduardo? Fíjate, nosotros hicimos, aquí en el Hospital Infantil de México, hicimos una encuesta muy interesante y algo que vimos es que se ha habido y yo no sé si ustedes lo han observado en su consulta, si hay una detención en el fenómeno del desarrollo del lenguaje y se han incrementado en los últimos 3 o 4 meses, yo no sé si han visto, un incremento en niños que están teniendo problemas en el desarrollo del lenguaje. Y creemos que eso tiene que ver tanto por el fenómeno de imitación como por la exposición social que tienen estos niños y que al final eso determina y ayuda al desarrollar el lenguaje. Pero es un fenómeno de lenguaje y no es un fenómeno de comunicación. Lo otro que hemos visto, evidentemente, pues es un trastorno de irritabilidad y de conductas impresionante que se ha disparado en los preescolares, ¿no? Donde cada vez están más berrinchudos, más retadores, más difíciles. Incluso yo hace mucho tiempo que no veía tantos niños con mutismo selectivo, estos niños que dejan de hablar y solamente le quieren hablar a la nana, a la abuelita en un momento determinado. Y creemos que esto tiene que ver con el confinamiento y con la necesidad urgente, sobre todo el preescolar, en establecer el fenómeno del lenguaje. El otro lugar donde hemos visto interesantemente
y eso también los psiquiatras ya lo están observando, es el impacto del lenguaje y la complejidad del lenguaje en los adolescentes, ¿no? Que al inicio de la pandemia incluso tenían estos chats por Zoom y ahora ya se acabaron incluso los chats por Zoom, ya no se están juntando por Zoom, ya ha sido más el fenómeno social por videojuegos, ¿no? O ya están mucho más aislados los chavos. Entonces, ¿qué tanto esto va a traer repercusiones sobre el fenómeno de la complejidad del lenguaje y la socialización? Apenas está empezando a medir, pero yo creo que sí tiene un impacto muy importante. Y te quería preguntar también, bueno, estoy haciendo una encuesta ahí de esa pregunta que hiciste ahorita de si han tenido aumento del trastorno del lenguaje en sus consultas. Pero bueno, te quería preguntar si el autismo epidemiológicamente también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que no sé si es porque se ha hecho más diagnóstico en los últimos años, y no me refiero para nada a la epidemia, a la pandemia, pero sí, o sea, la incidencia, bueno, la prevalencia de autismo en el mundo en general ha ido en aumento de los años 60 para acá, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es bien interesante porque en el momento en que quitan al Asperger del espectro autista, la prevalencia se modifica impresionantemente. Entonces, pareciera que el que iba llevando la mano cantante dentro del incremento en incidencia y prevalencia a nivel mundial era el Asperger. Cuando nada más lo analizas dentro de el espectro autista como tal, en general no se ha modificado grandemente. Ahora, algo que pasó también, y todos lo sabemos, ¿no? Es que en el DSM-5 pues fue muy favorecido para poder hacer una cobertura a través de los seguros de gastos médicos en los Estados Unidos, y por eso pusieron algunos puntuales para poder favorecer esta cobertura. ¿Qué tanto eso favorece? Porque en la mayoría, es bien, bien interesante, la mayoría de los seguros no cubren trastornos del lenguaje, pero en Estados Unidos sí cubren trastornos del espectro autista. Entonces, ¿qué tanto esto ha modificado no las prevalencias e incidencias a nivel mundial? No lo sé. Y mientras no tengamos un biomarcador específico para poder establecer el proceso, yo creo que eso te sigue dando, pues que puedas jugar muchísimo con lo que haces o no con los diagnósticos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí, o sea, en Estados Unidos es el país sobre todo en Estados Unidos donde el incremento de la incidencia fue impresionante. Ya estaban diciendo que había uno de cada 58 pacientes, ¿no? 58 niños, pues es increíble, es muchísimo. Ok. Sí, ¿alguien más quiere hacer una pregunta aquí? Ahora, perdón, aquí Sí. es bien interesante porque en México no tenemos en realidad una prevalencia específica, ¿eh? El único estudio es el que se hizo en León, Guanajuato, hace algunos años y que tiene pues algunas críticas importantes en el estudio, pero que más o menos sacó alrededor del 10% de la población, que no es tanto. Ok, no, está bien. Pablo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola, buenos días, Doc, muchas gracias por la plática y como ¿Cómo estás, psiquiatra Pablo? infantil está padrísimo que en grupos de pediatría haya pláticas de salud mental, ¿no? Mi pregunta iba justamente hacia esta parte de cuando el Asperger desaparece. No sé, yo como psiquiatra lo que veo es que el Asperger no desapareció, sino más bien en el continuo del trastorno del espectro autista cabe en estos donde tienen poco o nula ayuda in situ que hace en las situaciones que hace que lo pone el DSM en sus como clasificaciones, porque en realidad seguirían teniendo los problemas de lenguaje, los problemas, las estereotipias o la falta de flexibilidad cognitiva. Lo único es que sí, sin la discapacidad o sin los problemas intelectuales o del desarrollo intelectual. ¿Hay alguna escala rápida o o algún test que podamos utilizar justo para evaluar bien esas partes del desarrollo intelectual? No, yo creo que no, yo creo que sí hay que establecer, o sea, yo sí considero que es mejor como hacer una evaluación completa y no hacer una evaluación rápida. Fíjate que a mí se me hace muy interesante y esto lo hemos venido discutiendo, ¿no? Y muchos pacientes, pues, no sé, tú debes de tener pacientes con Asperger y de repente te dicen, bueno, ¿y ahora qué soy, no?
y sí es bien difícil y es bien complicado. Entonces, definitivamente el punto más complicado es no tienen problemas cognitivos y en general siguen teniendo esta dificultad de flexibilidad cognitiva, pero les permite ser funcionales. Que cuando tú lees, o por lo menos cuando yo leo el DSM-5, a mí me queda claro que el espectro autista no llega a ser funcional, ni llega a ser, y definitivamente es difícil pensar que lleguen a ser independientes y autónomos, ¿no? En general estás pensando que un niño dentro del espectro autista va a ser un niño de custodia de por vida, lo cual en general los Asperger, pues no. Entonces, ¿cuál es el punto específico de corte? Se vuelve muy difícil. Por eso la gran mayoría de para mí la gran mayoría de los Asperger más bien pasaron a tener un trastorno pragmático del lenguaje que los vuelve mucho más funcionales y no dentro del espectro autista. Y a mí ese parteaguas es importante para saber si tengo que trabajar más sobre un entrenamiento específico de habilidades, o sea, entreno al niño a ir al baño o le enseño al niño a cuándo ir al baño. Y esa discrepancia es muy importante en qué estrategias terapéuticas debo utilizar, que también por eso pues está toda esta controversia de si es mejor ABA o Denver versus mindfulness, o que hoy está muy de moda mindfulness, ¿no? Que es toda esta terapia muy holística, o RDI. No sé tú qué piensas de eso, Pablo. Pues yo creo, o sea, yo lo que pienso es que sí, el entrenamiento de habilidades es como, pues, o sea, desde la parte conductual y la práctica conductual me parece que es como el ángulo terapéutico para estos pacientes, pero también la regulación de la afectiva y la regulación emocional a través del mindfulness, pues ha tenido como algún tipo de buenas señales, pero la realidad es que al final todos son entrenamientos conductuales, ¿no? Entonces, pues como vayan, yo creo que o sea, con el nombre que le queramos poner, el entrenamiento conductual, yo creo que es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, y quería hacer una recomendación ahorita que había la duda acerca de lo de el hombre y mujer, bueno, las prevalencias en hombre y mujer. Hay un libro de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Simon Baron Cohen, que se llama The Essential Difference, que es Male and Female Brains and the Truth About Autism, donde habla justamente de esta parte de lo sistematizadores que somos los hombres y lo empatizadoras que son las mujeres, y cómo eso tiene una clave en estas prevalencias del autismo. Es una Perdón, recomendación. sobre lo que de los hombres y las mujeres, es que no se entendió. Sí, porque hay una mayor prevalencia en trastornos en el neurodesarrollo, porque en todos los trastornos del neurodesarrollo, hablando de trastorno por déficit de atención, trastornos del espectro autista, trastornos de la coordinación motriz y trastornos del lenguaje, es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Y es interesante cómo, y que este libro trata de explicar un poco por qué se da. Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio, estamos por publicar sobre el cuerpo calloso y las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y también las diferencias tractográficas y de funcionalidad entre hombres y mujeres, que eso toca un poco de ciertas fibras sensibles de repente para algunos aspectos, pero sí somos diferentes. Ahora, entender por qué el hombre tiene esta mayor susceptibilidad a los trastornos del neurodesarrollo, pues es interesante. Si lo puedes mandar luego, Pablo. Sí, lo pongo en el chat, repito, la portada. Perfecto. Del libro. Sí, de hecho, si tienen alguna, o sea, tú decías hace rato, Lalo, de mandar Te mandé el artículo, Pedro, pero te lo vuelvo a mandar. El artículo, y ahorita lo subimos al chat de la sesión de pediatría también para que todos lo tengan, ¿no? Igualmente, doctor Pablo, si quieres mandar algo, pues también se agradece. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, la encuesta, pues sí, 70% han tenido más trastornos del lenguaje en la consulta. Sí, te digo que es algo muy interesante, sí se han incrementado de manera importante, y las repercusiones también que va a tener este fenómeno y la consolidación de estos años del kinder, porque yo no sé si les está pasando, pero muchísimos chavitos dejaron de ir al kinder y ya no están en el kinder, y muchos están o con su maestra o con estas burbujas.
¿qué tanto va a tener un impacto sobre estos primeros años de consolidación que habían venido trabajando durísimo las escuelas para tratar de establecer el fenómeno de la electroescritura antes? Va a ser muy interesante ver qué pasa en los siguientes años. Claro, pues sí. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más quiere comentar? Creo que no. Eduardo, Ah. el pronóstico de vida de estos individuos, ¿cuál es su pronóstico de vida en calidad de vida? Bueno, es muy interesante porque si eso depende si están asociados o no a algunos defectos genéticos. Los que están asociados a defectos genéticos, en general, la esperanza de vida es menor, pero si no, la esperanza de vida puede estar dentro de las esperanzas de vida para todos los individuos, más que hoy ha mejorado muchísimo la calidad de atención, ¿no? Entonces, y muchísimas gracias, doctora Maulén, por su comentario. Entonces, sí, sí, pareciera que no tienen un incremento. Solamente los niños que tienen defectos con el cromosoma de la cardiopatía de sodio, sí pueden tener algunas alteraciones cardíacas y tener de repente implicaciones en esperanzas de vida más corta, pero si no, en realidad no. Bueno, y el RED, que sabemos que la esperanza de vida sigue siendo alrededor de la segunda década, aunque también ya vienen las terapias génicas, ¿no? Y yo espero que este año, el año que entra, por ejemplo, para Red ya venga la terapia génica, y que esto pueda generar modificaciones. Nosotros ya pusimos la primera terapia génica para AME aquí en el hospital con Zolgensma, y es súper interesante este nuevo cambio que vamos a tener en cómo infectar un paciente y cambiar el código genético puede cambiar la evolución natural de los pacientes. Entonces ya vienen, por ejemplo, para síndrome de Rett, y eso va a ser súper interesante. ¿Qué tanto vamos a modificar también el transcurso de estas enfermedades, ¿no? ¿Y es para el síndrome de qué? ¿De Rett? Síndrome de Rett, que tiene un problema con una proteína que se llama la supervivencia de la neurona, y que es muy similar al problema que hay en AME, en atrofia muscular espinal, atrofia medular espinal, y es bien interesante, ¿no? Entonces, ya están empezando con esto, vienen para problemas de, por ejemplo, amaurosis o problemas retinianos degenerativos, para enfermedades como Rett, y ahí vienen muchas, y estamos esperando que también salga algo para Duchenne, ¿no? Pues que evidentemente seguimos teniendo el problema de que se nos siguen yendo estos chavitos, ¿no? Sí. No, pues súper bien. Eso sí, viene una década interesante en ese sentido, ¿no? Pues muy bien, si nadie No, más. pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos. Es un gusto saludarlos, a la mayoría que Muchas no los gracias, vi, Eduardo. pero es un placer verlos de nuevo y aquí estamos. Que tengan un excelente día. Cuídense muchísimo. Gracias, Pedro. Un placer. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy bien, nos vemos. Bye.